Bienvenidos al curso El rol de abogado litigante en el proceso civil oral, organizado por la Comisión Nacional de Implementación, Supervisión y Monitoreo y el equipo técnico institucional de implementación de la oralidad civil, ambas presididas por el doctor Héctor Loma More. Soy Omar Sumaria y voy a estar a cargo del tema la teoría del conflicto y la audiencia preliminar en la determinación del objeto del proceso. Para desarrollar este módulo vamos a conversar acerca de 4 temas. El primer tema es el proceso civil oral por audiencias como un proceso cooperativo. El segundo tema, la determinación del objeto del proceso como función de la audiencia preliminar. El tercer tema, la definición y estructura del conflicto. Y como último tema, la decisión de litigar o negociar. Para poder entender al modelo del proceso oral civil que se propone desde el año 2019, tenemos que hacer una diferencia entre los denominados procesos isonómicos, asimétricos y cooperativos. Desde hace algún tiempo hay una crítica a esa vieja distinción entre procesos acusatorios e inquisitivos, porque no explican en sí por qué son la estructura de ese proceso, su origen, las funciones, por qué tienen las partes y los jueces, sino a lo que te explican es quién tiene mayor asignación de esfuerzo procesal, si las partes o el juez. Es por ello que de un tiempo a esta parte, cierta literatura especializada aborda más a la relación entre el tema proceso y cultura. De tal manera, por ejemplo, Michele Tarufo habla de procesos o sistemas procesales basados o centrados en el juez y sistemas procesales centrados en las partes con relación al tema de la prueba. Para Miriam Damasca, en su libro Las caras de la justicia y el poder del Estado, nos menciona 2 tipos de modelos de Estado, los estados activos y los estados reactivos. Y cada tipo de Estado tiene un modelo jerárquico. Por ejemplo, los estados activos tienen un modelo administrativo jerárquico, mientras que los estados reactivos tienen un modelo administrativo paritario. Y esta relación entre Estado y modelo administrativo tiene implicancias procesales, de tal manera que estos estados activos, el sistema procesal servirá como un mecanismo de implementación de políticas públicas, mientras que en un estado reactivo el proceso será un mecanismo de resolución de conflictos. Para Giuliano Alessio hace una distinción entre procesos isonómicos y asimétricos, dependiendo de las posiciones coordinadas entre el juez y las partes y la estructura social política que se repite en el proceso. De tal manera que un proceso será isonómico cuando hay una paridad entre las partes y el juez. Como ven en el gráfico, el juez está al costado de las partes. Y el principio de contradicción permite el diálogo a través de la retórica de las partes, en la cual el juez da una decisión, digamos, basada en el sentido común, el common sense. Por eso prima el jus, o sea, la decisión sobre la forma que es el proceso. Se entiende que es un proceso en donde tanto jueces y partes son extraídos de la misma clase social o del mismo, digamos, estadio social. Por ello hay una igualdad material y formal entre las partes. Y en este tipo de procesos, la verdad tiene una connotación que es el aporte de las partes. Y lo que se busca más que todo es una apreciación, digamos, pragmática, una racionalidad práctica o pragmática de lo que exponen las partes y que hace el juez. En oposición al modelo isonómico está el modelo asimétrico, en la cual el Estado toma una posición coordinada superior o jerárquica encima de las partes. Esto viene con la evolución del Estado que monopoliza el sistema de administración de justicia y por tanto la misión del juez va a ser aplicar la ley que da el legislador a través del proceso a las partes. El consultorio toma otra forma y ya no va a ser esta posibilidad de diálogo entre iguales, sino se basa en el principio de bilateralidad de distancia. Estos tipos de procesos responden a distintos modelos de Estado, ¿no? Correspondiendo, digamos, el proceso isonómico más a un modelo anglosajón, mientras que un proceso asimétrico al modelo europeo continental. En la actualidad, Daniel Mitidiero propone un nuevo tipo de proceso, que es el proceso cooperativo. Los presupuestos de este proceso cooperativo es que hay un deber primordial del Estado de propiciar condiciones para la organización de una sociedad libre, justa y solidaria, fundada en la dignidad de la persona humana. Es decir, el centro del Estado y por consecuencia el centro del proceso es la persona. El individuo, la sociedad civil y el Estado ocupan posiciones coordinadas. El derecho se aplica jurisprudencialmente, pero se obtiene de forma abstracta a través de un razonamiento lógico.
El contradictorio asume una nueva forma, siendo instrumento óptimo para la viabilización del diálogo y la cooperación en el proceso. La buena fe en el proceso de todos sus participantes se suma a la buena fe subjetiva para que sea un proceso leal. Y finalmente, la verdad interesa tanto al juez como a las partes. Es decir, en el proceso cooperativo ya no es en el cual todos estén en una posición paritaria, jueces y partes, ni en una posición asimétrica jerárquica entre jueces y las partes, sino que todos son participantes del proceso. Y el proceso se entiende como un producto de la cooperación o colaboración que hacen las partes y que son dirigidas por el juez, lo cual da una nueva estructura a este tipo de procesos. Es por eso que la oralidad no funciona como herramienta básica en este tipo de proceso cooperativo. Es decir, la oralidad va a ser la herramienta de comunicación eficaz en las cuales las partes van a asumir esta posición de diálogo dirigidas por un juez que también participa en esta etapa, pero luego esa oralidad va a dar información de calidad al juez para que en una segunda etapa él tome una posición asimétrica, tome una decisión de calidad. Es decir, la oralidad es una herramienta que encarna o encaja de manera perfecta en este nuevo proceso de tipo denominado cooperativo o colaborativo, en el que cada parte y el juez dan un valor agregado al proceso. Es decir, el proceso ya no es un conjunto de trámites, no es un conjunto de pasos, no es un conjunto de segmentos, sino es una construcción, digamos, en línea, en que cada acto procesal realizado por parte del juez le va dando un valor agregado, siendo el centro de este proceso la persona, es decir, como son las políticas públicas ahora, el usuario, ¿no? Hacia dónde apuntan las políticas es hacia la persona. En la casualidad que la Constitución diga que el fin supremo del Estado es la persona. En este tipo de procesos, la verdad no es monopolio de las partes, la verdad no es una prerrogativa del juez, sino una construcción colaborativa que hacen las partes con el juez. Y la buena fe es tanto de carácter objetivo como de carácter subjetivo. Y hay un principio de buena lealtad procesal de las partes entre ellas y las partes hacia el juez para que el diálogo funcione. ¿Tienen claro estos tres tipos de procesos? La pregunta es si este proceso oral civil 2019 es un proceso colaborativo o en cooperación. Tenemos que nuestro modelo de proceso sigue con una estructura lineal, un conjunto de etapas o segmentos que tienen como finalidad canalizar el ejercicio del derecho de acción a través de este acto concreto denominado demanda que contiene una pretensión de tutela para que a través de ese procedimiento se llegue a la declaración de certeza que tenía la sentencia. Para llegar a la demanda de la sentencia, pues tenemos que seguir esta trayectoria que es como una recta, que es un conjunto de segmentos y de pasos o de etapas que son sucesivas, inmediatas, preclusivas, precluyentes y lógicas, propio de un modelo europeo continental denominado proceso metódico por etapas. A este modelo procesal se le han añadido dos momentos. Un momento 1, que va a ser la audiencia preliminar, y un momento 2, que va a ser la audiencia de pruebas. Para llegar a la audiencia preliminar, mi sustento van a ser los actos introductorios vinculantes, los cuales se van a hacer a través de los clásicos escritos, la demanda y la contestación. Sin embargo, la diferencia con los denominados antes actos postulatorios es que en estos actos introductorios vinculantes, que son el sustento para la audiencia preliminar, no solo se van a revisar el clásico juicio binomio de admisibilidad y procedibilidad, sino que a su vez también se va a ver un juicio de fundabilidad, de utilidad, de necesidad, etc. Es decir, hay una carga más intensa de justificación de argumentación que tiene que llevar el abogado para sustentar estos actos introductorios vinculantes que van a ser la materia sobre la cual se va a discutir en la audiencia preliminar. De manera que estos actos introductorios vinculantes sirven para que la audiencia preliminar pueda cumplir con sus funciones y objetivos esenciales. Primero, una función de autocomposición, es decir, que lograr a través del diálogo de las partes guiadas por el juez obtener una solución negociada y evitemos continuación del proceso. Luego, una función de saneamiento, en la que se separan las cuestiones de forma y las cuestiones de fondo. Y si las cuestiones de forma son subsanables inmediatamente en ese momento, pues se subsanan. Y si ya no son subsanables, en ese momento se acaba el proceso. Luego la determinación del objeto del proceso, que tiene que ver con la determinación del objeto del conflicto. Es decir, qué es lo que en realidad están discutiendo las partes que son motivado a llegar a este sistema de mecanismo de solución de conflictos. Y finalmente la determinación del objeto de la prueba. Como se nota en el gráfico, ¿no? Para poder discutir estas tres funciones esenciales en la audiencia preliminar, pues los actos introductorios vinculantes va a ser la materia que va a servir
para esta discusión sobre la base del debate, el diálogo, la comunicación eficaz. De tal manera que si la información que se obtiene es de calidad de estas funciones, el juez tendrá mayor información para dar una respuesta al conflicto. De tal manera que la actuación de la prueba, en la etapa de formación de la prueba, será excepcional y residual. Esto es clave para hacer una diferencia con la oralidad penal. En la oralidad penal, la intensidad de la oralidad se da en la formación de la prueba, porque en este tipo de procesos, a través del contradictorio y la inmediación con la prueba, es que se trata de vencer el estándar o principio de más allá de todo razonable o la presunción de inocencia. Sin embargo, la intensidad de la oralidad civil no está en la actuación de la prueba, porque como hemos dicho, esta será solo excepcional y residual cuando la audiencia preliminar necesite una actuación de una prueba diferida. Porque si la audiencia preliminar ha cumplido con su finalidad, no será necesaria esta actuación de la prueba. Por ello, la oralidad no tiene que ver más que con la inmediación de la prueba, sino con la posibilidad de interacción eficaz, subjetiva, simultánea entre las partes, para que a través de una comunicación eficaz puedan determinar estas tres funciones dentro de la audiencia preliminar. La función de autocomposición, la función de determinación del objeto del proceso y la función de determinación del objeto de la prueba. De tal manera que esta audiencia preliminar no es un segmento del proceso, sino es un momento multidinámico, flexible, interactivo, multifuncional y multipropósito. Y estas funciones no se agotan en sí mismas, sino que cada una ayuda o retroalimenta a la otra función. Por ejemplo, se puede iniciar el diálogo a través de la proposición de una fórmula de una solución negociada. Sin embargo, las partes no pueden aceptar esa fórmula porque todavía no tienen percepción ni conciencia del conflicto. Es decir, es imposible asumir una una solución negociada si es que no tienes una real percepción o conciencia del conflicto. Y entonces se pasaría a la segunda función, que es la determinación del objeto del proceso del conflicto. Teniendo ya en clara, ¿no?, la determinación de lo que es el objeto del litigio, entonces se podría en ese momento volver a asumir la posibilidad de una solución negociada. Pero puede ser que las personas o partes en conflicto no lo acepten. Entonces se pasa a la determinación del objeto de la prueba, en la que las partes ya comprenden el costo de producción y el costo de no producción de la prueba, con lo cual otra vez se puede regresar a la función de autocomposición. Entonces, ¿qué es lo que trato de decir? Que estas funciones no son segmentos, no se agotan, sino que cada una ayuda a la determinación de la siguiente función. Por eso es un momento multifuncional y multipropósito. En caso la audiencia preliminar haya cumplido su finalidad, entonces directamente se podría sentenciar. Y la audiencia de prueba, como digo, resulta excepcional y residual. Para terminar este primer punto, entonces veremos algunas preguntas, conclusiones. La primera es, ¿cuáles serían los elementos para distinguir los modelos procesales? Y como hemos visto, son varios. No solo es la asignación de esfuerzo procesal, si tienen mayor asignación de esfuerzo procesal las partes o el juez, sino la posición de las partes con relación a la posición del juez, la carga de la producción de la verdad, la carga de la buena fe, la modalidad de emitir las resoluciones judiciales. O sea, son varios elementos, ¿no?, que te hacen distinguir los modelos procesales. Eso tiene que ver, a su vez, con el modelo político y el modelo social que tiene cada sociedad. Millán Damasca, en el libro que les mencioné, tienen como hipótesis: antes de saber qué modelo de proceso quieres, tienes que saber qué modelo de Estado tienes. La segunda pregunta sería, ¿en qué se diferencian los modelos procesales isonómicos y asimétricos? Y vemos que es la posición que tienen las partes con relación al juez. En el proceso isonómico sería un proceso paritario. Por lo tanto, el juez, más que todo, cumple una labor de coordinación en el diálogo de iguales entre iguales. Mientras que en el proceso asimétrico tiene una posición jerárquica, en la cual el juez toma la dirección y tiene muchas facultades y prerrogativas, porque la finalidad es acabar con el proceso lo antes posible, ya que se trata de un mal social. Esto se diferencia del modelo llamado un presupuesto cooperativo, en el cual el juez supuestamente tiene un rol o una doble dimensión. Primero, una posición paritaria en la conducción del diálogo y luego una posición asimétrica en la toma de decisión, lo cual
amplía sus deberes y ya no solo es un director del debate, sino que absuelve consultas, anticipa efectos, propone alternativas, etcétera, ¿no? Y las partes también tienen una labor más participativas, más cooperativas dentro del proceso. Es decir, en este modelo de tipo cooperativo, no son los abogados las estrellas del proceso como en el modelo anglosajón, ni es el juez, como el gran recuerdo del juez Manet, ¿no? de Francia, la estrella del proceso, sino que juez, o sea, Estado y parte, sociedad, participan de una manera colaborativa y el proceso resulta una empresa común y la oralidad, ¿no? Es un medio eficaz para que se realice este tipo de procesos. Y con esto vendría la última pregunta. Si el modelo procesal civil, ¿no? oral del 2019 que se propone es un proceso cooperativo. Y la premisa es que sí, que la estructura de este nuevo modelo procesal que se quiere desarrollar a través de esta reforma por la Comisión Nacional de Implementación, Supervisión y Reforma de la Civil está dentro de la estructura de un modelo denominado cooperativo. Entonces, hemos visto que la audiencia preliminar es un momento en el proceso, el más importante, como lo dice el Código Civil Modelo para Iberoamérica del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, que es el eje, el pivot del sistema procesal civil. Una de las funciones importantes es la determinación del objeto del proceso. Hemos mencionado que esta audiencia tiene tres funciones: la función autocompositiva, la función de determinación del objeto del proceso y la función de determinación del objeto de la prueba. Por ello, para cumplir con esta función de determinación del objeto del proceso esencial en esta audiencia, primero tenemos que tener en claro qué es el objeto del proceso. La dogmática jurídica procesal ha elaborado distintos conceptos para explicar al objeto del proceso. Por ejemplo, para Montero Aroca, el objeto del proceso sería la pretensión procesal. Para Andrés de la Oliva, el objeto del proceso sería la pretensión concreta de tutela. Para Dante Barros de Angelis nos complica un poco más el tema y no nos habla de un único objeto del proceso, sino nos habla de varias dimensiones del objeto del proceso. Así tenemos al objeto existencial del proceso, que lo configura con el objeto del litigio. Tenemos al objeto esencial del proceso, que lo configura con, digamos, la pretensión procesal. Tenemos al objeto de conocimiento del proceso, que lo vincula con el objeto de declaración de certeza, y el objeto económico del proceso, que lo vincula con la satisfacción a las necesidades patrimoniales o no patrimoniales que obtiene la parte a través del proceso. Para Daniel Mitiguero, ¿no? nos habla del objeto litigioso del proceso, separando los conceptos. Uno, el objeto del proceso, que sería el objeto dogmático jurídico que se desarrolla de manera horizontal en el proceso, y el objeto del litigio, que es lo que le da sentido al objeto del proceso. Y finalmente, Álvaro Belloso, el objeto del proceso será la sentencia, entendiendo que el proceso, ¿no? es una serie procedimental, una trayectoria que se sigue y que tiene un destino natural, cuyo objeto va a ser la sentencia. Viendo desde la perspectiva dogmática procesal, yo estaría de acuerdo más con Alvarado Belloso, que el objeto del proceso sería la sentencia, entendiendo el proceso como un conjunto de segmentos para llegar a un destino final. Pero entonces, ¿qué vemos? Que dentro de la dogmática jurídica existen dos conceptos de objeto del proceso. Uno que tiene que ver con el inicio del proceso, ¿no? ya sea la pretensión concreta de tutela o la pretensión procesal, y otro que tiene que ver con el output o salida del proceso, que es con la sentencia. Lo cual va a figurar en realidad dos dimensiones del objeto del proceso. Una dimensión interna y una dimensión externa. La dimensión interna que tiene que ver con el principio de congruencia, es decir, la identidad entre el supuesto objeto inicial del proceso y el objeto de declaración de certeza, y la congruencia externa que tiene que ver que esta sentencia tenga como finalidad resolver todo el fondo del conflicto, más desde el punto de vista constitucional, como parte del derecho de tutela jurisdiccional, que expone que una de sus funciones es resolver el conflicto de fondo. Sin embargo, para el análisis dentro de la audiencia preliminar, estas son categorías jurídicas dogmáticas procesales. En el debate, en el diálogo que es entre partes, lo que importa más es la determinación del objeto del litigio, como dice Daniel Mitiguero, es decir, lo que le da sentido al objeto del proceso. Porque si nosotros hacemos una construcción formal de un proceso
tener una base real fáctica de lo que está en litigio, entonces toda esa construcción formal se cae. Entonces, ¿a dónde apuntamos cuando queremos hablar de la determinación del objeto del proceso? A la determinación del objeto del litigio, entendiendo el litigio como conflicto. O sea, ¿cuál es el objeto del conflicto? Porque si yo determino bien el objeto en conflicto, más allá del concepto proceso, que repito, es una categoría jurídica, dogmática, procesal, ¿no? Entenderé qué es lo que discuten las partes y entonces poder llegar a una solución autocompositiva o poder elegir seguir con el proceso. Es así que el proceso se convierte en un modelo retórico persuasivo, en el que, de acuerdo a las etapas que se van desarrollando, se van construyendo distintos modelos sobre la base de distintas hipótesis, sobre la base de distintos objetos, utilizando herramientas distintas. Es así que en el proceso vamos a tener 5 fases. Una primera fase llamada de comprensión modelizante, una segunda fase llamada de validación conceptual, una tercera fase denominada de validación empírica, una tercera fase denominada de validación operativa y una fase final de validación expositiva. En cada fase del proceso va a tener un objeto específico. Por ejemplo, en la fase de comprensión modelizante, el objeto va a ser el modelo ideal, o sea, lo que las partes perciben como conflicto. En la base de validación empírica, ¿no?, el objeto va a ser el modelo conceptual, o sea, la construcción de las hipótesis sustantivas. En la validación empírica, el modelo va a ser el modelo operacional, o sea, cómo verifico esas hipótesis que he construido en la fase conceptual. En la validación operativa va a ser el modelo de interpretación, o sea, dar un sentido a esas hipótesis verificadas, ¿no?, en la validación empírica. Y finalmente, en la validación expositiva viene el modelo retórico, o sea, cómo explico, ¿no?, esas hipótesis que han sido interpretadas, verificadas, elaboradas y primero percibidas. Entonces, en cada fase se van a desarrollar distintas. En la primera fase de comprensión modelizante, la hipótesis empírica. En la segunda fase de validación conceptual, la hipótesis sustantiva. En la tercera fase de la validación empírica, la hipótesis operativa. En la tercera fase de la validación operativa, la hipótesis generalizadora. En la tercera fase de validación expositiva, la hipótesis retórica. Cada fase te va a dar un producto, de tal manera que en la fase de comprensión modelizante, ¿cuál es el producto? La definición de la relación de conflicto. En la fase de validación conceptual, donde se construyen las hipótesis sustantivas, que son el concepto de pretensión y el concepto de resistencia, se va a producir la carga de alegación de la prueba. En la fase de validación empírica, que tiene que ver con la verificación de las hipótesis sustantivas, se va a producir la carga de producción de la prueba. En la fase de validación operativa, donde se va a dar el modelo de interpretación a través de hipótesis generalizadoras, el producto va a ser la carga de persuasión o carga de justificación. Y finalmente, en la fase de validación expositiva, que explica, ¿no?, a través de un modelo retórico, la hipótesis retórica, de las hipótesis que ya han sido, ¿no?, verificadas, es la carga retórica. Por lo tanto, para cada fase hay una herramienta distinta. Para la etapa de comprensión modelizante va a ser la teoría del conflicto. Para la etapa de validación conceptual va a ser la teoría del proceso. Para la fase de validación empírica, la teoría de la prueba. Para la fase de validación operativa, la teoría de la argumentación. Y para la fase de validación expositiva, la teoría de la decisión judicial. ¿Dónde se marca la determinación del objeto del proceso? Pues aquí, en la primera fase, en la fase de comprensión modelizante. Por eso es que allí se va a utilizar como herramienta teórica la teoría del conflicto. Si quisiéramos hacer un gráfico de texto sobre la base de esta estructura dialógica retórica, entonces vemos que es una construcción, ¿no?, que se da de manera simultánea, en la cual, conforme se va avanzando, se van definiendo las bases, el objeto, las hipótesis y construyendo el modelo. Es así que, primero que se construye, ¿no?, el modelo ideal en la fase de comprensión modelizante. Luego, el modelo conceptual en la etapa de validación conceptual. Luego, el modelo operativo en la fase de validación empírica. Posteriormente, el modelo interpretativo en la etapa de validación operativa. Y finalmente, el modelo retórico en la etapa de validación retórica. ¿Cuál es el problema? Y el problema es que los procesalistas clásicos o tradicionales explican el proceso a través de la segunda fase, es decir, la etapa de validación conceptual. Es decir, la formulación de las hipótesis sustantivas que se van a desarrollar en el proceso y que luego van a ser verificadas, ¿no?, a través de la prueba, y luego interpretadas a través de la alegación, y finalmente van a transferirse hacia una declaración de certeza, que es la sentencia. Por lo que lleva al problema de enfocar al proceso como un fenómeno únicamente jurídico, de carácter procesal.
Y eso es una definición, digamos, ya superada. El proceso no puede ser visto solo desde una perspectiva jurídica, ni tampoco desde una perspectiva sociológica, ¿no? Sino que el proceso es un fenómeno total, donde lo social y jurídico se unen. Y es por eso que existe una fase anterior, donde están las creencias, valores, los sujetos de lo que está en conflicto, que es la etapa de la reflexión modelizante, donde se construye el modelo ideal. Y esta etapa generalmente no la observan los procesalistas. ¿Quiénes la explotan con mayor, digamos, capacidad? Los que ven los medios denominados alternativos de solución de conflictos, negociadores, conciliadores, a veces árbitros, etcétera, mediadores, ¿no? Porque ellos ven la relación de conflicto. Pero entonces luego hay un divorcio entre esta realidad fáctica y la construcción formal que se hace. De tal manera que se pueden seguir procesos que no tienen base real fáctica, y entonces esos procesos finalmente no resuelven nada, o se formalizan procesos que en realidad no debían de haberse formalizado. Por eso es que la función de la audiencia preliminar tiene como primera función esta labor de autocomposición y luego la determinación del objeto del proceso. Pero para cumplir con esta función de autocomposición, yo tengo que conocer el objeto del proceso, entendiendo como objeto del proceso al objeto de conflicto. Porque sobre la base de la percepción y conciencia del conflicto es recién que yo podré proponer una solución negociada o podré seguir con el proceso. Unas preguntas conclusiones para este segundo tema. ¿Qué es el objeto del proceso? 2. ¿Qué es el objeto del litigio? 3. ¿Qué es el objeto del conflicto? Y 4. ¿Para qué es útil la determinación del objeto del conflicto? Hemos ido conversando acerca de estos puntos y nos hemos percatado que no es lo mismo decir objeto del proceso a objeto del litigio. Y que a veces no es lo mismo que decir a objeto del conflicto. En síntesis, en la etapa de la audiencia preliminar, que se funda en el diálogo interactivo, simultáneo, eficaz, bilateral, que realizan las partes, que puede ser a través de sus abogados, tiene como función principal, ¿qué cosa? Determinar el objeto del conflicto. Porque con la determinación del objeto del conflicto yo podré asumir, ¿no?, la posibilidad de una solución negociada o autocompositiva, o podré asumir el costo de producción o de no producción de la prueba y seguir con el proceso. Para poder definir el objeto del proceso, entendiéndolo como una relación de conflicto, primero tenemos que ubicarnos dónde se ubican, ¿no?, los mecanismos de solución de conflictos. Allí tenemos que el conflicto o litigio podría ser graficado como un iceberg. En este iceberg hay distintos niveles de confrontación. Así tenemos un primer nivel donde está el cumplimiento de acuerdos y de normas. ¿Exige qué cosa? Una correcta redacción de normas y acuerdos. Es decir, en la primera base del conflicto están los acuerdos y las normas cuando han sido mal redactados o han sido mal diseñados. Vemos muchas veces que muchos procesos no se formalizan, ¿qué cosa? Una mala interpretación de una norma o una multiplicidad de interpretaciones de una norma. Y por otro lado, lo mismo sucede con los contratos. Muchos procesos se originan por una indebida interpretación del contrato o una multiplicidad de interpretaciones del contrato. De tal manera que para evitar conflictos, ¿qué es lo primero que necesitamos? Buenos contratos y buenas normas. Correctas redacciones de contratos y correctas redacciones de normas nos permiten, ¿okay?, reducir la base de los conflictos. Y cuando hablamos de una buena redacción, no hablamos de normas más bien amplias, extensas, pronunciadas, sino de normas flexibles y de contratos flexibles que puedan prever situaciones futuras sin necesidad de estarse modificando en cada momento. Luego viene un segundo nivel de conflicto, donde está la mediación y la conciliación, que es la falta de acuerdo en los hechos o la interpretación de los hechos. Cuando, pese a existir el contrato o la norma, y no hay un acuerdo en su interpretación de los hechos, entonces viene un segundo nivel de conflicto, que finalmente es un problema de comunicación, lo cual se puede resolver a través de una mediación o una conciliación, en la cual se ponen de acuerdo en los hechos o en la interpretación. Luego viene un tercer nivel, donde está la negociación o la transacción, que ya se refiere a la interpretación del significado del acuerdo o esas normas, ¿no?, en las cuales sí estamos de acuerdo en los hechos, pero no en el interpretado de lo que significa. Por lo tanto, ahí ya entra el negociador o
o tipo de soluciones formalizadas, pero que siguen siendo autocompositivas. Finalmente, ¿no?, viene el proceso. Y como ven, el proceso ya que implica la disputa, ¿no?, sobre el significado de hechos o de normas, donde van a exigir la necesaria participación de un tercero heterocompositivo. Como ven, el proceso pues se encuentra en la parte, digamos, más superficial del conflicto, y es la mínima parte, porque toda la mayor cantidad de conflictos se desarrollan en las etapas anteriores. Por eso la función del proceso, para mí, no es la búsqueda de la verdad, ni es la justicia. El proceso en sí tiene una función semiótica, ¿no? Es decir, la función del proceso es dar significado jurídico a la conducta de las personas. ¿Cuándo se da un significado jurídico a la conducta? Cuando ese significado no está bien, digamos, interpretado por las partes, y por eso origina la expresión de conflicto. Estos mecanismos, como ven, ¿no?, tienen dos niveles, porque el proceso y la negociación se desarrollan en un nivel formal del conflicto, ¿no? Entonces, lo que se discuten son posiciones. ¿Y qué son las posiciones? Las posiciones, precisamente, son ya las construcciones dogmáticas jurídicas, ¿no?, evaluadas dentro del fenómeno procesal. Mientras que los otros medios de solución de conflictos basados en la autocomposición, como la mediación o conciliación, o el cumplimiento espontáneo de acuerdos y contratos y normas, pues están en la parte inferior del conflicto, o sea, la parte que no se ve, la parte no formalizada, donde lo que se discute no son posiciones, sino intereses. Entonces, cuando yo determino el objeto del proceso, ¿hacia qué me enfoco? No me enfoco hacia la construcción dogmática procesal jurídica, es decir, las hipótesis sustantivas, pretensión y resistencia, porque eso ya está formalizado, sino hacia qué me enfoco, hacia lo anterior, hacia las hipótesis, digamos, de la etapa de comprensión modelizante, ¿no?, hacia las creencias, hacia lo que se cree que está en conflicto, o sea, la parte no visible, la parte no formalizada, porque es acá donde se mueven los medios de solución negociadas o autocompositivos. Un error de la conciliación intrajudicial o extrajudicial es configurarlo como una etapa preprocesal. Por eso yo critico mucho el reglamento de conciliación extrajudicial, en la cual dice la conciliación sirve para definir las pretensiones del proceso, porque ahí ya está naturalizado a la conciliación. La conciliación no configura pretensiones, la conciliación ve hechos, ¿okay?, interpretación de acuerdos o de hechos. El concepto pretensión ya es un concepto jurídico dogmático procesal que se ve en el nivel procesal, porque si tú a la conciliación le atribuyes como función la determinación de las pretensiones, ¿en qué lo estás convirtiendo? En una etapa preprocedimental, en una categoría preprocesal, y le estás quitando, ¿no?, esa función de negociadora que lo que hace es ver intereses sobre la base de hechos en controversia o mal interpretados, una falta de acuerdo en interpretaciones. Y entonces le quitas esa función a la conciliación de estos medios de solución de conflictos. Entonces, ¿no?, entendiendo en dónde está ubicado el objeto del conflicto, está en el conflicto no formalizado, o sea, en lo anterior a lo procesal, o se llama etapa de comprensión premodelizante. Entonces tenemos que entender ahora qué es el conflicto. ¿Qué podemos entender por el conflicto para poder definir su estructura y ahí poder establecer una estrategia si se puede resolver o se puede disolver? Imaginemos un universo donde hay un único sujeto A. Este sujeto vive libre por el mundo, caminando, alegre de la vida, sin ningún tipo de problemas. En este universo imaginario también existe un único bien, de tal manera que este sujeto se satisface del bien las veces que requiera y las veces que lo considere necesario, generando sobre el bien una relación de interés. La primera conclusión que podemos sacar de este gráfico es que la relación de interés tampoco es un concepto jurídico, sino es un concepto fáctico. La relación de interés nace de la necesidad que tiene un sujeto de satisfacerse de un objeto con contenido patrimonial o no patrimonial. O sea, tiene que haber una relación de satisfacción. Hasta acá no habría ningún problema. El problema se origina cuando en nuestro universo imaginario aparece un sujeto B. Este sujeto B, ¿no?, también quiere satisfacerse de ese único bien que existe en este universo imaginario y por lo tanto va a generar una relación de interés 2. ¿Qué va a suceder? Que la relación de interés 1 va a entrar en tensión con relación al bien. Es decir, la relación de interés 2 perturba a la relación de interés 1. Y entonces, ¿qué va a suceder? Que estas relaciones de interés van a entrar en conflicto. A va a oponer su relación de interés
al sujeto B y B va a poner su relación de interés al sujeto A, produciéndose el conflicto. Frente a del conflicto van a surgir distintas preguntas, como por ejemplo, ¿quiénes intervienen en el conflicto? ¿Por qué están en el conflicto? ¿A quiénes afectará el conflicto? ¿Qué está en conflicto? ¿Con quién me debo unir o separar en el conflicto? ¿Y quién ganará el conflicto? Es decir, frente a esta relación que se está dando, van a surgir distintas variables, que son las que me van a indicar qué es lo que tengo que analizar para poder estructurar a esta relación de conflicto. Entonces, viene la primera pregunta. ¿Qué es el conflicto? Para Hubert Tussar, en el año 1977, explicaba el conflicto como una situación en la cual unas entidades sociales apuntan a metas opuestas, valores antagónicos o tienen intereses diversos. Raymond Aron, en 1964, decía que el conflicto es la oposición entre grupos o individuos por la posesión de bienes escasos o la realización de valores mutuamente incompatibles. David Kosser, en 1956, señalaba que el conflicto es la lucha por los valores, por los bienes escasos, la potencia o el estatus. Morton Desch, en 1973, explicaba que el conflicto son actividades incompatibles que impide o interfiere con la ocurrencia o efectividad de una segunda actividad personal o grupal. Finalmente, Jeffrey Robin, en 1994, define el conflicto como la divergencia percibida de intereses o creencias y aspiraciones que no pueden ser alcanzadas simultáneamente. Si bien todas estas definiciones son correctas, en parte también tienen ciertos contenidos incorrectos. Y es que algunas se refieren a situaciones. Y eso no es real. El conflicto no es una situación. El conflicto es una relación. Porque como hemos visto en la gráfica anterior, para que haya un conflicto tiene que haber más de un sujeto. Pero no basta con que exista una pluralidad de sujetos, sino que estos sujetos tienen que estar en interacción, tienen que estar en comunicación. Entonces, cuando hay una comunicación intersubjetiva entre más de un sujeto, ¿cómo se denomina? Relación. ¿Y qué tipo de relación? Relación social. Entonces, ¿qué es el conflicto? Una relación social. No es una situación. Por otro lado, nos hablan que es la competencia por bienes escasos o relación de valores mutuamente incompatibles o intereses diversos. Ya, eso también es tan cierto, porque ahí no están explicando qué es el conflicto, sino por qué se produce el conflicto. Y se produce por la divergencia de valores, por la competencia sobre bienes, etc. Pero no nos dice qué es el conflicto. Entonces, el conflicto no es eso. Nos dicen también que, por otro lado, que es la lucha, ¿no? Y también eso es falso. ¿Por qué? Porque después de la negociación Camp David, ¿no? Del conflicto árabe-israelí y negociado por Estados Unidos, se resaltó una doctrina, ¿no? A través de la escuela de Harvard que identificaba el conflicto como la guerra. Y por ello toda guerra es negativa, ¿no? Toda guerra es mala y por tanto había que acabarla en el menor tiempo y costo posible. Y entonces se puso a la guerra como paradigma de conflicto. Y eso es falso. ¿Por qué? Porque el conflicto puede ser funcional o disfuncional. Es más, ¿no? La sociedad, somos una sociedad dinámica que avanza a través del conflicto, porque si no hubiese conflicto, todos seguiríamos pensando igual. Si no hubiese conflicto, seguiríamos con carne cruda y tal vez no se hubiese inventado la rueda. Entonces, el conflicto necesariamente no es negativo. Entonces, el conflicto no es una lucha, el conflicto no es una situación, el conflicto no es la competencia por bienes escasos, el conflicto ¿qué es? Una relación social, una relación intersubjetiva. Sin embargo, hay otro tipo de relaciones sociales, un matrimonio, o cuando uno tiene un amante, o cuando uno se junta con varias personas para robar un banco, o cuando uno se junta con varias personas para tener una asociación, etc. Todas son relaciones sociales. Y algunas son lícitas, otras ilícitas, algunas son ostentosas, otras son clandestinas, etc. Pero en todas esas relaciones hay una, digamos, una característica general y común, y es que hay una comunidad de intereses. Es decir, todos quieren lo mismo. ¿Qué es lo que hace el conflicto distinto de este tipo de relaciones? La diferencia es que los intereses en el conflicto no son comunes, o sea, no hay intereses, sino que los intereses compiten entre ellos. ¿Y por qué compiten? O bien porque son similares, o bien porque son opuestos. Entonces, ¿qué vendría el conflicto? El conflicto vendría a ser una relación social con objetivos incompatibles.
¿Cuáles son las fuentes de conflicto? La primera fuente de conflicto es la hipótesis de escasez legal. ¿Y ello qué implica? Que todos los bienes son escasos y ningún bien es ilimitado. Es decir, al haber menos bienes que personas, las personas compiten por su posesión para satisfacer sus necesidades. Esta hipótesis, que si bien tiene algo de cierta, no es cierta. ¿Por qué? Porque es una visión muy economicista y occidental del mundo. Hay sociedades en las cuales no hay concepto de derecho de propiedad. Por lo tanto, estas sociedades pues, pueden usar y disfrutar de todos los bienes que tienen a su disposición en compañía con otros sujetos y no hay conflicto. Hay otras sociedades que se llaman sociedades del ocio, en las cuales no hay este incentivo de producir más, porque disfrutas lo que tienes, ¿no? Entonces, no hay tampoco eso, no es fuente de conflicto. Frente a esta hipótesis de escasez legal, surge otro tipo de fuente, que es la conducta racionalmente egoísta o hipótesis REM, en la cual dice que todos los seres humanos, cuando determinamos un curso de acción, siempre lo tratamos de hacer para conseguir una ventaja. Es decir, siempre maximizamos utilidades y reducimos costos. Esto en parte también es cierto, ¿no? En cada acción que tomamos tratamos de maximizar utilidades, es decir, conseguir beneficios y que nos haga daño. No tenemos una tendencia a repetir aquello que nos causa placer y evitar aquello que nos causa dolor. Salvo algunas personas, ¿no?, que no son racionales, como los pródigos o los masoquistas, etcétera, que les gusta o sienten satisfacción con el daño o la pérdida del patrimonio, pero que no están dentro del nivel de racionalidad, pues esta hipótesis sería valedera. Y esto pasa en cualquier tipo de relación social, económica, amorosa, etc. Siempre tratamos de obtener una ventaja y reducir costos. Y eso va a ser fuente de conflicto cuando la acción no representa los costos que nosotros estamos esperando. O, por el contrario, la acción implica daños que nos van a ocasionar. Y entonces eso va a ser fuente de conflictos. La tercera fuente de conflicto va a ser la asignación subjetiva de valor. Es decir, que las cosas no valen lo mismo para todos los sujetos. Una cosa es el precio, que se determina sobre la relación cantidad y oferta, a mayor cantidad, menor precio, y otra cosa es el valor, que es una asignación subjetiva de valor. Y esta asignación subjetiva de valor, pues difiere. La escala de valores en las personas es un nivel infinito. Por ejemplo, la moda, ¿qué cosa es? Es el promedio en los valores subjetivos con relación a lo que pone la gente en determinado momento, escucha en determinado momento, pone en determinado momento. Pero inclusive en eso no hay unidad de valores, ¿no? Cuando se hace una canción de moda, ven el promedio, pero difieren de acuerdo a las personas, las edades, etc. Un lapicero que puede tener de precio, digamos, 5 soles, puede tener de valor distinto, porque puede ser un lapicero una suerte fetiche, que le causa satisfacción a la persona de poseerlo, etc. Entonces, este tema de los valores, ¿no?, y su asignación subjetiva, que tiene distinta connotación para las personas, es otra de las fuentes de conflicto. Pues bien, estando hasta este momento, ¿qué tenemos? El conflicto como una relación social con intereses en competencia, que puede tener fuentes diversas. Uno, la hipótesis que es legal. Dos, la conducta racionalmente egoísta de los seres humanos. Y tres, la asignación subjetiva de valor. Pues bien, aquí estamos con nuestros dos sujetos que están en conflicto. El sujeto A y el sujeto B. Como ven, ellos tienen, ¿no?, intereses, digamos, divergentes. Por lo cual, entre ellos, pues, se ha estructurado una relación de conflicto. Ahora, para analizar esta relación de conflicto, tenemos que ver varios elementos. El primer elemento es los actores. ¿Quiénes son los actores? Aquellos que tienen el poder de toma de decisión de prolongar o finalizar el conflicto. La determinación de los actores nos hace posible concebir escenarios futuros, conductas futuras, el nivel de cohesión, el nivel de fragmentación cuando estamos hablando de actores sociales. Es decir, si no determinamos bien a los actores de conflicto, cualquier estrategia dirigida a gestionar el conflicto después va a ser inútil. Muchos de los conflictos sociales de mayor relevancia, en el caso peruano, tipo Bagua, Tía María, Conga, fue producto de una mala definición de los actores, porque involucraron a terceros y finalmente los convirtieron en actores, con lo cual los conflictos se desplazaron. O sea, no fueron conflictos reales, sino conflictos desplazados. El segundo elemento es la conciencia del conflicto. La conciencia del conflicto tiene dos niveles, un nivel interno y un nivel externo. El nivel externo probablemente se llama percepción del conflicto y el nivel interno, conciencia del conflicto.
El óptimo sería que ambos sujetos tengan conciencia y percepción del conflicto. El nivel menos óptimo es que ni A ni B tengan ni percepción ni conciencia del conflicto. Y un nivel medio es que solo A o solo B tengan solo percepción o solo conciencia del conflicto. El gestor del conflicto, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tratar de que ambos sujetos en los cuales se promueve una gestión del conflicto, pues tengan conciencia y percepción del conflicto. Por ejemplo, en los casos de violencia doméstica, muchas veces la mujer a quien el hombre le grita o le ofende porque no sirve la comida a tiempo, está fría, ella piensa o interpreta que está bien, porque es una conducta, ¿no?, de, digamos, de disciplina, y a veces interpreta que es de cariño. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí el gestor del conflicto no va a poder, ¿no? Pese a que hay un conflicto real, no va a poder gestionarlo. ¿Por qué? Porque la víctima en este caso no lo percibe como agresión. Y no percibirlo como agresión, pues falta lo que se llama percepción, es decir, no tiene conciencia del conflicto. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer el gestor? El gestor lo que tiene que hacer para poder entablar una posible estrategia de solución o negociación, pues primero hacer que los sujetos, los actores, tengan percepción y conciencia del conflicto, o sea, conciencia interna y percepción externa del conflicto. El tercer elemento son los objetivos, o sea, lo que está en conflicto. Y puede ser de tres tipos. Tenemos el objeto concreto, luego el objeto simbólico y el objeto trascendente. ¿Qué es el objeto concreto? Cuando el objeto en conflicto puede ser tangible, medible, cuantificable, intercambiable, fungible, o se le puede asignar un precio específico. Estos son los conflictos, digamos, menos complicados de negociar. ¿Por qué? Porque dar a cambio algo de otra cosa puede compensarlo. El problema se va identificando cuando ese objeto concreto se le añade un valor. Entonces va a ver en un objeto simbólico. Y entonces ahí ya no se está discutiendo el objeto concreto, sino el objeto como símbolo. Por ejemplo, eso pasa mucho en los procesos de familia, en los cuales la tendencia del menor no ve tanto el tema concreto de con quién está bien el menor, sino a veces ve un castigo, del padre hacia la madre, de quitarle al niño. Entonces el niño se vuelve un trofeo, un símbolo. Y entonces el conflicto ya no es sobre el objeto concreto, material, que es el bienestar del niño, sino el símbolo que significa el castigar al cónyuge ofensor, quitándole, ¿no?, la presencia del menor. Entonces eso se llama cuando el niño se vuelve trofeo. ¿Por qué? Porque el objeto se convirtió en símbolo, el objeto es simbólico. Pero el grado más intenso o más complicado de gestionar es cuando el objeto es el valor mismo. Cuando ya no se discute el objeto mismo ni el objeto como símbolo, sino cuando se discute el valor. Y, por ejemplo, en los casos de familia, ¿no?, en el tema de divorcio, y un divorcio, digamos, por causal de conducta deshonrosa o adulterio, en lo que no se está discutiendo, pues, la finalización, la extinción del vínculo matrimonial, sino lo que se trata es de castigar a la persona por el hecho de la infidelidad, la traición. Entonces, el objeto del conflicto es ese, el valor traición, lo que significa para cada persona. ¿Qué es lo que tiene que hacer el objeto del conflicto? Ante una relación de conflicto, quitarle valor, restarle valor, de tal manera que se vuelva más concreto. Entre más concreto sea el objeto, menos complicado es de negociar. El cuarto elemento es el poder. Y cuando hablamos de poder, hablamos de los recursos de poder, es decir, los mecanismos o medios que tiene cada uno de los actores para poder orientar la conducta del otro sujeto a lo que él quiere. Pueden ser distintos los recursos de poder. La fuerza, el dinero, las armas, el derecho es un recurso de poder. ¿Para qué sirven los recursos de poder? Uno, para ver el cálculo, la relatividad y el costo. ¿Qué significa el cálculo, ¿no? El cálculo es la intensidad con la cual voy a utilizar estos recursos de poder, porque como todo recurso es escaso, por lo tanto no puedo utilizar de todos de manera simultánea ni de manera ilimitada. Tengo que utilizar solo los necesarios, ¿no?, y en la cantidad necesaria para que no se agoten. Y luego viene el concepto de la relatividad, es decir, al uso del recurso de poder, ¿no?, el grado de cambio de conducta que puede originarse con la persona. Finalmente, para ver el costo del poder, y es decir, la relación costo-beneficio de utilizar ese recurso de poder con relación a la modificación de la conducta de la persona. Es decir, ¿qué entendemos por poder? La capacidad que tiene una persona de modificar la conducta de otra persona, y eso se hace a través de recursos de poder. Por ejemplo, en una discusión familiar, digamos que uno de los recursos más intensos es la violencia. Si en la discusión familiar yo utilizo la violencia de frente como recurso intenso, ¿qué va a pasar? Que es un recurso tan intenso que se agota en sí mismo. No puedo utilizarla constantemente, ¿no? ¿Y qué puede suceder? Que la conducta de la víctima no haya cambiado. Por lo tanto, yo ya no puedo volver a utilizar violencia porque no va a modificar y ya utilicé mi recurso más intenso. Por lo tanto, fue una mala estrategia en cuanto a los recursos de poder para utilizar en una estrategia de solución del conflicto. Es decir, ¿no?, el poder como recurso, ¿para qué sirve? Para analizar el cálculo, la relatividad y el costo de los recursos de poder.
Luego viene el tema de los terceros. Es que, como vamos a ver más adelante, el conflicto no solo atañe a los sujetos que estén en la relación de conflicto, sino que van a aparecer una serie de individuos que se van a ser atraídos hacia el conflicto, ya sea hacia uno de los actores o ya sea hacia el centro del conflicto. Estos terceros, pues, qué van a generar? Van a generar las llamadas triadas o alianzas. ¿Por qué? Porque cada tercero en sí mismo, como sujeto individual, va a tener recursos de poder. Y entonces, cada actor, de acuerdo a las circunstancias y necesidades, en la medida que va a querer modificar la conducta de otra persona, se va a unir a estos nuevos terceros para originar alianzas y de esa manera sumar recursos de poder. Como hemos dicho, los recursos de poder son escasos y limitados. Entonces, ¿dónde puedes traer más recursos? Solo de los terceros. Entonces, con esos terceros formo alianzas con las cuales, pues, alguno de los sujetos va a poder, ¿no?, imponer o modificar la conducta del otro sujeto. A este primer conjunto de elementos que están en la base del conflicto, en la base, digamos, de origen del conflicto, le vamos a denominar la dimensión estática del conflicto. Es decir, es como tomar una fotografía, ¿no?, en la cual establecemos cuáles son los elementos de esta relación intersubjetiva denominada conflicto. Luego, estos elementos entran en movimiento, entran en interacción y en dinámica, con lo cual se va a producir otra dimensión, la dimensión dinámica, en la cual se va a ver la intensidad del conflicto. ¿Qué es la intensidad? La relación, intensidad o utilización de recursos con relación al tiempo. Un recurso será más intenso en la medida que, si implique menos tiempo, y mayor recurso de intensidad. Un recurso será menos intenso en la medida que implique menos recursos o recursos menos intensos y se prolongue el tiempo. Por ejemplo, ¿no?, una conversación en la cual debatimos sobre puntos no convergentes es un conflicto, pero será un recurso con una intensidad, digamos, baja, porque se puede prolongar y la única herramienta que estoy utilizando es el poder de argumentación. Una guerra, donde yo utilizo armas, digamos, de destrucción masiva, ¿qué es lo que quieren? Que el conflicto dure el menos tiempo posible, por lo cual la intensidad va a ser más alta. ¿Esta intensidad qué va a determinar? Va a determinar las dinámicas de interacción, que van a ser la escalada o desescalada del conflicto. ¿Qué es la escalada? Cuando el conflicto asciende, es decir, se va intensificando en la utilización de recursos de poder. ¿Qué es la desescalada? Cuando el conflicto desciende, cuando los recursos de poder son menos intensos. Esa posición de escalada a desescalada nos va a dar las dimensiones del conflicto, que van a ser subjetivas o objetivas. O sea, van a determinar si el conflicto es con relación al objeto o con relación al sujeto. Cuando las variables conductuales son de manera subjetiva, es más complejo gestionar el conflicto, porque ya es contra la persona, y no lo veo como un adversario, sino como un enemigo. Mientras que cuando las variables conductuales son objetivas con relación al objeto del conflicto, entonces es menos complejo gestionar el conflicto. ¿Por qué? Porque determinando el objeto le puedo restar valor y entrar en una solución negociada. Entonces, determinando esta estructura, pues yo voy a poder predecir la etapa terminal. Si hay una posibilidad de una solución negociada o, sinceramente, necesita la adjudicación por un tercero a través de un mecanismo heterocompositivo. A este segundo nivel de interacción le vamos a denominar la dimensión dinámica del conflicto. Pues bien, concluyendo este tercer tema, podemos resumirlo en las siguientes preguntas. 1. ¿Qué es el conflicto? Ya lo hemos mencionado. Una relación social con intereses en competencia. 2. ¿Cómo se determina el objeto del conflicto? A través del análisis de su dimensión estática y su dimensión dinámica. 3. ¿Qué elementos constituyen la dimensión estática del conflicto? Lo hemos mencionado. Los actores, la conciencia, los recursos de poder, el objeto, los terceros, las triadas. Y 4. ¿Qué elementos constituyen la dimensión dinámica del conflicto? La intensidad, la interacción, las variables conductuales y finalmente la etapa terminal. Todo eso nos lleva a analizar, nos lleva a determinar qué es el objeto del conflicto, que va a ser la base del objeto del proceso, para poder ver si se puede proponer o construir de manera colaborativa una solución negociada o es necesario ir a un tercero imparcial a través de un mecanismo formal con una solución heterocompositiva. Todos esos elementos, ¿no?, la determinación del objeto del proceso en la audiencia preliminar, finalmente, pues, ¿a qué nos llevan? A responder a esta pregunta: litigar o negociar.
Hemos visto que nuestro sistema conflictual se compone de un núcleo, que va a ser el objeto del conflicto. Este núcleo va a traer a sujetos que van a ser los actores del conflicto. Y entre ellos se va a generar el sistema conflictual. Este sistema conflictual va a traer a distintos terceros que van a gravitar alrededor de este sistema conflictual. Estos terceros, pues muchas veces se van a sentir atraídos hacia uno de los actores, o hacia otro de los actores, o hacia el núcleo del conflicto, lo que se va a llamar el magnetismo conflictual. Este sistema, ¿no?, del magnetismo conflictual, ¿qué nos hace ver? Pues que hay terceros que se pueden atraer a ese núcleo, que pueden ser terceros disuasores o terceros persuasores, dependiendo, ¿no?, de la capacidad que tiene de resolver el conflicto. Y nos da la posibilidad de que sea un tercero impuesto o un tercero, digamos, voluntariamente aceptado. Puede haber terceros, más bien, que se unen en un nivel de mantener la relación de conflicto. Por ejemplo, ¿no?, en el caso de los pisqueros peruanos, a pesar de que se diga que el pisco peruano es mejor que el pisco chileno, lo cierto es que en el extranjero se encuentra más pisco chileno, y por eso ellos tienen mayor difusión. ¿A qué se debe esto? Que hubo mucho tiempo en el cual los pisqueros peruanos nunca se unieron para lograr la cuota de exportación a nivel internacional. Los pisqueros chilenos sí. ¿Por qué? Porque los pisqueros siempre discutían que cada uno era mejor calidad del otro, y entonces nadie quería aportar en partes iguales, sino que cada uno quería tener hegemonía en el tema de la exportación. Por lo cual, no salieron al mercado internacional, pero sí salió el pisco chileno. Entonces, ¿el conflicto entre qué era? No era entre los pisqueros chilenos y los pisqueros peruanos, era entre los mismos pisqueros peruanos, ¿no? Y el objeto del conflicto era la calidad del pisco, pero entre los peruanos. Entonces, ¿qué hacían los pisqueros chilenos? Venían al Perú, ¿y qué hacían? Querían mantener que ellos no se unan. ¿Y cómo lo hacían? Daban capitales para que los pisqueros peruanos no hagan pisco, sino que hagan licores alternativos, como licor de mandarina, licor de manzana, etc. Es decir, son terceros atraídos hacia el núcleo del conflicto, pero en este caso no para disolverlo, no para disuadirlo, persuadirlo, sino para mantenerlo. Luego tenemos terceros, ¿no?, que van o se juntan hacia los actores, ya sea para proteger a unos actores o para tratar de vencer al actor contrario. Ejemplo, ¿no?, en los casos de familia, muchas veces las discusiones entre cónyuges suman a los suegros, y entonces el suegro se suma a uno de los cónyuges. ¿Y eso qué hace, no? Para proteger al otro, o para denostar al adversario. Es decir, va a haber un conjunto de terceros que se van a sentir atraídos al sistema conflictual, que hace el magnetismo conflictual, lo cual también vamos a tener en cuenta para establecer una estrategia de elaboración de gestión de conflictos. Entonces, teniendo en claro la estructura del conflicto y teniendo en claro el sistema conflictual que se genera, entonces, ¿cuándo se podrá gestionar un conflicto? Solo se podrá gestionar cuando haya un conflicto verídico. ¿Y qué es un conflicto verídico? Cuando existe objetivamente y es percibido con precisión. ¿Cuándo no se va a poder gestionar una relación de conflicto? Cuando se dan ciertas situaciones que parecen conflictos, pero que en realidad no lo son. ¿Cuáles son esas situaciones? El conflicto contingente, por ejemplo, que se basa en una determinada estructuración de los elementos o circunstancias, pero una organización lo eliminaría, pero las partes lo desconocen. Conflicto desplazado, cuando el objeto del conflicto sobre el que se discute no es el real. El conflicto mal atribuido, que es un error en identificación del contendiente, debido a que se hierra en el objeto del conflicto. El conflicto latente, que no ocurre porque está reprimido, está desplazado, mal atribuido, pero no es percibido. El conflicto falso, que no tiene base objetiva. Por ejemplo, muchos de los conflictos sociales que hemos mencionado, Babo, María Conga, no se podían negociar y nunca se podían negociar, y más bien se formalizaron porque no eran conflictos reales. Y al decir de conflictos reales, que no se había estructurado bien el conflicto, sino que eran situaciones de conflictos desplazados o contingentes. ¿Por qué desplazados? Porque se separaba el tema, por ejemplo, agua o oro, ¿no?, que era un objeto simbólico, y entonces se le desplazaba a través de las ciertas prestaciones económicas que se daban a los pobladores. Entonces, ahí había un desplazamiento real de conflicto. En verdad, era agua o oro, eran estas prestaciones que querían los comuneros. Entonces, una mala atribución, ¿no?, del objeto del conflicto, pues, hace que se estructure mal, y eso hace involucrar a sujetos que no tengan que ver en el conflicto como actores, porque no son actores, porque no tiene decisión de prolongar o terminar la relación de conflicto. O lo desplaza o lo vuelve contingente. O se atribuye mal, ¿no?, cuando hay una mala atribución en cuanto al objeto, o sea, objetiva, o en cuanto al sujeto, subjetiva.
Como por ejemplo, cuando me llaman de un centro comercial y me cobran, y yo le grito a la operadora, pensando que ella me puede resolver el problema. Y dicen, ella no me puede resolver el problema, ella es un tercero que está ahí, digamos, protegiendo un campo adversario porque es parte de la organización de la empresa. Pero no me puede resolver, no es actor. Entonces, mal hago discutiendo con la persona, o sea, generando un conflicto. No es una relación de conflicto, ¿no? Es una situación, digamos, un conflicto mal atribuido. El conflicto latente, ¿no? Y este conflicto latente fue el caldo cultivo del terrorismo, por ejemplo, que el Estado no lo vio en su oportunidad, porque lo que se llama violencia estructural, ¿no? La sociedad vivía en conflicto. ¿Y qué bastó? Bastó que haya una corriente, digamos, contra el establishment, contra el statu quo, para que este conflicto explotara y saliera de lo que estaba oculto hacia la realidad, pues se llama conflicto latente. La violencia estructural, violencia interna, y lo vemos en el caso pues, de los Estados Unidos, ¿no? El racismo, que supuestamente fue superado en los años 70, no es tan cierto, y más bien va forjando una conducta de violencia que hace que las partes exploten y finalmente generen pues, la crisis social. Y lo vemos en el caso peruano, por los temas de corrupción, etcétera, origina malestar en las personas. Y por eso es que cuando hay una marcha se convierte en multitudinaria, porque el conflicto deja de ser latente y sale al exterior. Y el conflicto falso es en lo cual se crean conflictos que no tienen una base fáctica, una base real, sin embargo, origina la relación de conflicto para distintos fines, como son muchas guerras. Muchas guerras crean conflictos sobre, digamos, reivindicaciones históricas, culturales, la muerte de un príncipe, la toma de un territorio, la construcción de un túnel o un pasadizo para proteger a tus vecinos, sin embargo, tiene distintos fines totalmente, económicos, políticos, etc. Entonces es un conflicto falso y por eso esos conflictos no se pueden negociar. Entonces, ¿cuándo podré, ¿no?, negociar conflictos? Cuando suele estar este conflicto verídico. Entonces, ¿cuál es la función del abogado en la audiencia preliminar con relación al objeto del proceso? Determinar si estamos frente a una relación de conflicto real, identificando pues tanto su dimensión estática como su dimensión dinámica. Y entonces, teniendo en claro, bien determinada la relación del conflicto, pues viene la decisión de llegar. El problema surge porque el modelo procesal que tenemos genera incentivos para ir al proceso, porque el intercambio de información se produce con el proceso. Es decir, yo me entero, ¿no? Bueno, ahora con la conciliación extrajudicial me entero antes, en la conciliación, pero antes te enterabas con la demanda, con lo cual la otra parte tiene muy poco tiempo para demandar. Y cuando el juez da su respuesta, pues recién ya se tiene toda la información completa, con lo que en segunda instancia es ya que se tiene todo el marco procesal para poder debatir, y por eso es que en muchos casos llegan a la Suprema. ¿Por qué? Porque la primera instancia se convierte en una instancia de trámite, no están todos los elementos completos, la información es asimétrica e incompleta. ¿Cuándo se tiene recién una información completa? En la supuesta segunda instancia. Por lo tanto, no todos esperan llegar a una instancia superior. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Lo que se quiere es que la primera instancia no sea una instancia de trámite, sino que justamente funcione esta primera instancia como un intercambio de información simétrica y completa. Por eso es que en la audiencia preliminar se da toda esa información y sobre la base de toda esa información, ¿no?, de calidad a través de un proceso de comunicación eficaz, entonces yo estaré en la posibilidad de determinar el objeto del proceso y de esa manera, ¿no?, evaluar si voy a una solución negociada o si continúo con el proceso. Entonces, los incentivos, ¿para qué son? Para no ir al proceso en lugar de continuar con el proceso. Entonces, es un cambio de esquema. ¿Cuáles son las variables de la conducta conflictual, ¿no? El acuerdo versus el desacuerdo. La realización de actos positivos versus la realización de actos negativos. La amistosidad versus la hostilidad. Estas variables a qué nos llevan a determinar, pues, en esta etapa de determinación del objeto del proceso, si los objetos son incompatibles en el plano intelectual. En el plano volitivo, ¿no?, las actitudes y una tensión. En el plano conductual, si hay violencia y agresión. De tal manera que si las conductas van más por el acuerdo y hay realización de actos positivos y hay cierta amistosidad en la relación, entonces yo podría proponer una solución negociada. Pero por el contrario, si se centran en posiciones, o sea, en desacuerdos, ¿no?, y la reacción de los actos son negativos, o sea, negativa o dar la negativa sin sentido, y vemos una conducta no de adversario, sino de enemigo, o sea, la hostilidad, entonces no podremos negociar el conflicto. Es por eso que una vez determinado el objeto del conflicto, tenemos que determinar las variables conductuales, o sea, cómo el sujeto, ¿no?,
se mueve, o sea, se realiza sus conductas con relación ya a la conciencia y percepción de este conflicto. El problema es que el sistema jurídico es en realidad un sistema violento de solución de conflictos, no es un sistema pacífico. ¿Y por qué es violento? Porque centra todo su, digamos, su esquema en un juego suma cero, en el cual te priva de un bien o te priva de la libertad, ¿no? Y divide en un sistema cerrado, que es el sistema de normas de clausura, entre lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, las conductas prohibidas y las conductas no permitidas, en la cual el diálogo se discute en quién tiene razón sobre la base de quién es el titular del derecho. Y este es el esquema, ¿no?, de proceso como mecanismo de solución de conflictos, el sistema jurídico. Pero el mundo de los conflictos es mucho más amplio. Esta es la mínima parte, como hemos visto. Esto es lo que se ve en la punta del iceberg. El conflicto es una relación que se genera desde la base. Por ello, cuando yo termino el objeto del conflicto, tengo que empezar a reconstruir desde la base los intereses que están en competencia de acuerdo a la definición de relación de conflicto, y luego ver la parte formal, ¿no?, que ya viene con la construcción de hipótesis sustantiva, y todas las fases que vienen después del proceso, y nos olvidamos muchas veces de todo eso que está abajo. Entonces, dentro de un esquema, ¿qué es lo que se quiere? Justamente, ¿no?, disolver las relaciones de conflicto, salir del esquema formal para poder llegar a soluciones autocompositivas y de esa manera producir la descarga procesal. Es así que yo podré llegar, pues, a la determinación de si estoy en una posibilidad de una terminación endoconflictual, una terminación exoconflictual. Una terminación endoconflictual, ¿no?, la voluntaria, la solución cooperativa, donde la solución implica una distribución de utilidades entre las partes, mientras que una resolución exoconflictual va a ser impuesta, ¿no?, a través del sistema jurídico, ya sea el arbitraje o proceso en la cual se adjudica derechos. Es decir, la determinación de litigar o negociar depende de que, uno, establecer o determinar bien el objeto del conflicto, sobre la base de la estructura de la relación de conflicto. Segundo, del análisis de las variables conductuales de los actores del conflicto. Tercero, de la cantidad de información que sea simétrica y completa al momento de la posibilidad de negociación o terminación del conflicto. Y finalmente, de la utilidad que me va a generar esta decisión de provocar una solución negociada autocompositiva o de ir a un tercero, la posibilidad de un juego suma cero, donde solo ganas o solo pierdes dependiendo si tienes o no tienes razón. Y es ahí donde el gestor de conflicto va a tener una gran tarea. Por eso es que el perfil del nuevo abogado dentro de este sistema de litigación oral civil no es un abogado que va a la audiencia a defender posiciones sobre categorías totalmente jurídicas, dogmáticas, conceptuales, sino es un abogado negociador, un abogado mediador, un abogado que trate de, estamos hablando del campo civil, ¿no?, de llegar a una solución negociada antes de proseguir con el proceso, un abogado que no tenga aversión al riesgo, un abogado que no discuta solo sobre posiciones, un abogado que construya intereses, un abogado que vea una multiplicidad de escenarios posibles, no un único escenario, tengo o no tengo el derecho. Entonces, un abogado más flexible, un abogado más dinámico. Y ese es el perfil de abogado que se necesita justamente para este modelo de modelo procesal civil oral que se está proponiendo. Y viene pues el tema: ¿cómo llegar a una solución negociada una vez que tengo todos estos elementos? Primero tenemos que establecer un punto de desacuerdo, a partir del cual se calculan las ganancias derivadas del acuerdo. Luego tenemos que establecer la frontera de Pareto, ¿no?, es decir, el nivel hacia donde puedo llegar y en la medida que todas las partes generen utilidad y ninguna genere un prejuicio, o por lo menos una genere una utilidad y la otra mantenga su nivel de utilidad. Luego, el concepto de solución, ¿no?, diseñado para localizar las ganancias de las movidas que se van del punto de desacuerdo hacia la frontera de Pareto, de manera que refleje el poder de negociación relativa. Y tercero, el supuesto de que la única información que se requiere para que opere un concepto de solución negociada es la información acerca de las utilidades. Esta propuesta de Nash pues difiere de las clásicas soluciones negociadas, porque esas soluciones negociadas pues nos hacían un problema en la cual dependía mucho de la psicología de las partes. Y entonces, cuando nos atamos mucho a la psicología de las partes, pues el punto de solución negociada puede ser multidimensional
e infinito, y tal vez no podemos llegar a un punto de acuerdo. Si seguimos el esquema, ¿no? ¿Qué tenemos? Primero, lo que ya hemos dicho, establecer un punto de desacuerdo, que puede ser de 1 o puede ser de 2. ¿A dónde queremos llegar? Pues al punto de acuerdo. ¿Cómo llego al punto de acuerdo? Que es el punto A. Por eso tengo que hacer una movida de D1 a A o de 2 a A. Como ven, ¿no? Para llegar de D1 o de D2 al punto de acuerdo, ¿okay? Que es donde los intereses se conjugan, hay un campo. Hay un campo alrededor, ¿no? Este campo es la plataforma de negociación. Esta plataforma de negociación, ¿cómo se construye? Se construye primero con lo que se llama las utilidades esperadas y utilidades de reservas que tienen los actores en conflicto. ¿Qué son las utilidades esperadas? Lo que yo espero ganar. ¿Y qué son las utilidades de reserva? ¿No? Aquello máximo que puedo dejar de ganar sin que perjudique un mínimo de utilidad que yo quiero. Es decir, siempre tengo un máximo y un mínimo. Como por ejemplo, cuando tú vas a tomar un taxi, ¿no? Y negocias con el taxista. Ambos saben, tanto quien toma el taxi como quien va a tener el servicio de taxi, cuánto deben de cobrar. No debería haber ningún problema. Sin embargo, siempre el taxista, ¿no? Da un precio mayor y siempre el usuario da un precio menor. Negocian y llegan a un punto de acuerdo, que a veces coincide más hacia el usuario, a veces más hacia el taxista, pero están dentro de la plataforma de negociación. Es decir, no sacrifican su utilidad esperada y están en lo que se llama dentro de la utilidad de reserva. Entonces, aquí se produce, ¿no? Una multiplicidad de puntos para soluciones negociadas, a diferencia del proceso jurídico en el cual solo hay un punto de acuerdo, que es el cual el juez otorga si tienes o no tienes razón. Las soluciones negociadas no. Tienes que tener esta plataforma de negociación. Ahora, en las soluciones negociadas, ¿no? Para llegar pues, a estas soluciones negociadas, ¿qué tiene que haber? No tiene que haber soluciones alternativas. Es decir, si va a haber otra solución que me dé más o igual de lo que estoy esperando dentro del proceso, entonces me da igual continuar o no continuar con el proceso, ¿no? Entonces tengo que tratar de centrar todo en esta plataforma de negociación y que esta solución pues genere utilidades para ambos. Es decir, se llama solución negociada porque genera utilidades para ambos sujetos. Por eso también se llaman soluciones cooperativas, ¿no? Y no solo es un juego suma cero. El gestor de conflicto precisamente está en esa estructura, ¿no? Y una vez determinado el objeto del proceso, tener la información, ver las variables conductuales, pues llegar a proponer una solución negociada estableciendo la plataforma de negociación, estableciendo el punto de acuerdo, estableciendo puntos de acuerdo, los incentivos para las movidas del punto de acuerdo a punto de desacuerdo, establecer, ¿no? Los niveles de utilidades máximas, utilidades esperadas, los niveles de utilidades mínimas, utilidades de reservas, ¿no? Y no salirse de la plataforma, porque eso ya sería una solución dañosa para otra parte. Entonces, para este negociador no tiene que ser imparcial, ¿no? Y yo creo que hay un mito en esto del buen conciliador, que tenga imparcial. No, porque yo puedo contratar a un abogado que tenga esta técnica de negociación y que defiende mis intereses. Y justamente en qué radica su eficacia, en que su poder de comunicación eficaz, pues convence a la otra parte de que esta propuesta puede convenir a ambos. Y no necesariamente tengo que ser imparcial. Y eso, ¿no? Es lo que se necesita en la audiencia preliminar en este primer momento, en la función de la solución autocompositiva y en la función de determinación del objeto del proceso. Abogados que puedan, ¿no? Planificar una plataforma de negociación, crear incentivos para las movidas de los puntos de desacuerdo, los puntos de acuerdo, ¿no? Establecer los de la negociación para no crear prejuicios a la otra parte, y de esta manera hay una precisión de solución cooperativa o negociada. Concluyendo este último tema, las preguntas son, ¿qué es una solución negociada? Pues aquellas en que todos los actores consiguen utilidades y ninguno pues, va a conseguir un daño. O también unas soluciones cooperativas. ¿Cuándo litigar y cuándo negociar? Pues se crean los incentivos para que en el momento de la audiencia preliminar haya un intercambio de información a través de una comunicación eficaz y esta información sea completa y simétrica. Entonces, en esos casos, prefiere negociar, ¿no? De acuerdo a la plataforma de negociación que voy a elaborar y creando los incentivos para la movida de los puntos de desacuerdo hacia el punto de acuerdo y los niveles de utilidad de reserva y los niveles de utilidad esperada. ¿Cuándo litigar? Se litiga cuando la única solución
el juego suma cero y es necesaria la adjudicación de derecho, o sea, sería el último recurso. La tercera pregunta, que sí ya es para el debate, es, ¿los jueces podrán conciliar? Y la respuesta es sí y no. Podrán conciliar cuando manejen estas herramientas de teoría del conflicto y no conviertan la conciliación en un pie o un principio de un mal llamado principio de oportunidad, ¿no? Una ganga, una oferta en la cual me declaro culpable para no asumir los costos del proceso a pesar de que sea inocente. Eso no es conciliar. Podrán conciliar cuando generen justamente estas soluciones negociadas, ¿no? ¿Cuándo no podrán conciliar? Justamente cuando no carezcan estas herramientas y, sobre todo, cuando las partes no hayan construido la plataforma de negociación. Y ahí sí yo sugiero un cambio de mentalidad en los jueces. La audiencia preliminar no empieza diciendo, los invito a conciliar, propongo si usted desocupa el inmueble o si usted paga tanto. No, eso no es una conciliación. La conciliación nace de las partes. Ellos son los que construyen entre los abogados, ¿no?, este escenario. Ellos son los que establecen los puntos de acuerdo y desacuerdo. ¿El juez qué hace? Los dirige. ¿Ok? Y en su caso, les resuelve consultas y dudas, ¿no?, cuando ya se salen de lo permitido hacia lo no permitido, etc. Pero, pues se llama función autocompositiva, porque nace de las partes. No es una imposición del juez, ni es una propuesta del juez. Es una construcción que se da dentro de la audiencia preliminar sobre la base de la cooperación. Porque otra vez repito, esto es un proceso cooperativo. Finalizando este breve espacio y agradeciendo nuevamente a la Comisión Nacional de Implementación, Supervisión y Monitoreo de la Autoridad Civil y al equipo técnico de implementación de la Autoridad Civil, este esquema, como ven, más que un cambio de reglas, implica un cambio de mentalidades y un nuevo perfil de abogados. Un abogado que no vea el proceso como la única solución del conflicto, sino que vea el proceso como una solución residual y excepcional. Abogados que tengan una capacidad resolutiva negociadora antes del conflicto y durante el conflicto. Abogados que inviten y provoquen a sus partes a llegar a acuerdos. ¿Por qué? Porque la disolución del conflicto a través de una fórmula autocompositiva finalmente le pone fin más rápido al conflicto, ya sé que se congestione la carga procesal. Por otro lado, ¿no?, dentro de esta función, ¿qué es básico? Poder determinar el objeto del proceso. Y el objeto del proceso no son la pretensión de la parte y la resistencia de la otra parte, sino es lo que está en conflicto. Y para poder determinar lo que está en conflicto, pues tengo que dominar la herramienta de teoría del conflicto. El tiempo ha sido corto, podríamos haberlo desarrollado con mayor amplitud, pero por lo menos sentar las bases de que tenemos que utilizar esa herramienta en esta etapa, en la etapa de comprensión premodalizante, que precisamente es la que no se explota en el derecho procesal, ¿no? Entonces, un abogado con un conocimiento más amplio, que no solo conozca derecho procesal del código, sino que conozca de un campo amplio de lo que son la negociación y gestión de los conflictos. Y ahí también tengo que decir algo, los conflictos se gestionan, porque son relaciones sociales, ni se disuelven, ni se resuelven, sino se gestionan. ¿Y qué es lo que queremos? Gestores de conflictos, que para mí es el nuevo perfil del abogado procesalista. Un abogado que se pueda mover tanto en el proceso judicial, como en el arbitraje, como en la negociación, como en la mediación, como en la conciliación, teniendo una visión más amplia de lo que es el conflicto para utilizar la herramienta adecuada cuando sea necesario, viendo el proceso como la última ratio para resolver el conflicto. No me queda más que agregar y decirles muchas gracias.